Bueno, hoy comenzamos el capítulo 22 de Lucas. Estamos también entrando en la parte más oscura de la condición humana. Vamos a ver el acto más aberrante que fue capaz de hacer el hombre. Y creo que es importante que escuches con atención este mensaje y que lo recuerdes cada vez que estés pasando por situaciones que te parecen difíciles. Porque al ver que hay tanta maldad en la tierra, al comprobar que los hombres son capaces de hacer las más grandes atrocidades, fácilmente podemos, espero que los creyentes no, pero la gente común, fácilmente pueden pensar que todo es un caos, que todo está fuera de control. Y la gente común se pregunta, si Dios existe, si hay un Dios, ¿cómo permite estas cosas? ¿Cómo puede Dios tolerar que exista tanta injusticia, tanta violencia, tanto dolor? Porque ellos miran el devenir de las circunstancias y sienten temor, porque no saben qué puede pasar. Puede suceder cualquier cosa. Para ellos nada tiene sentido. Se sienten indefensos. Pero la realidad es que Dios está al control. Dios es soberano. El mundo no está a la deriva. Él está sentado en el trono. Él es el quien dirige la historia. Y todo, absolutamente todo, responde a su plan. Su plan que fue ordenado antes de la fundación del mundo. Así que, más allá de lo que los hombres tramen, más allá de la maldad, más allá de que parezca que todo se va de control, Dios está sentado en el trono y gobierna con poder y con sabiduría. El Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. El 135:6 dice, todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El 145:10 dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. El profeta Isaías, en el capítulo 46, versículo 10, dice, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese es Dios. Daniel 4:35. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él es Dios. Él es Dios soberano. Y este conocimiento que solamente los creyentes en Cristo Jesús tenemos es extremadamente consolador. Probablemente sea el atributo de Dios que más fortaleza trae al creyente, porque cualquiera sea la circunstancia que está atravesando, difícil, oscura, sabe que hay un propósito mayor, y que Dios lleva adelante su propósito, porque Él, dice la Escritura, ha ordenado todas las cosas para bien de los que lo aman. Aún las aflicciones, aún las tribulaciones, todo
está bajo el control de Dios para el bien de los suyos. Y también, seguramente, así como este atributo nos llena de paz, la gente del mundo es el que más odian. Porque para ellos, que haya un ser superior que tenga el control de todo, es prácticamente un insulto, porque ellos quieren tener el control. La gente quiere sentirse dueña de sus propias vidas, de sus propias acciones. No soporta que haya un juez sobre toda la tierra. Ellos quieren tener el control y por eso es que viven en plena rebeldía ante el Señor. Pero absolutamente todo está bajo el control divino. Aún el acto más aberrante del que fue capaz el ser humano, que es nada más ni nada menos que la muerte del Hijo de Dios. Y lo que hoy vamos a estudiar es cómo fue organizado ese hecho. Y vamos a leer para esto los primeros 2 versículos del capítulo 22. Dice así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Esos 2 versículos más. Y tenemos que recordar, para entender bien, lo que estuvo sucediendo en estos últimos días. Vos sabés que el domingo el Señor entró a la ciudad de Jerusalén, bueno, recibido con honores, y que el lunes purificó el templo. Jesús echó fuera a todos los comerciantes, a todos los cambistas, porque ellos se habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Este hecho perjudicó directamente el bolsillo de los líderes religiosos, porque los que se beneficiaban más que todos en el comercio eran los principales sacerdotes, los ancianos, bueno, la jerarquía de Israel. Entonces, al verse afectados de esa manera, decidieron llevar adelante lo que ya tenían planeado, que era matar al Señor Jesús. Y lo leemos así, en Lucas 19:45 dice: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces, lo que pasó después de ese lunes donde él purificó el templo, es que el Señor iba a enseñar al templo, y los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los ancianos, fueron con mentiras, vos debes acordarte, haciéndole preguntas con el propósito de hacerlo caer en alguna trampa. Algo con lo que pudieran acusarle. Pero fue imposible para ellos, porque Jesús contestaba todo con suprema sabiduría, porque Él es la sabiduría, con mayúscula. Y estos líderes quedaban humillados y se tenían que ir de allí en silencio. Y así dice la Escritura, en Mateo 22:46 dice: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Se dieron cuenta de que esa no era la manera en que lo iban a atrapar. Nunca lo iban a poder encontrar en él alguna contradicción, algún error.
Entonces, debían buscar otra manera para atraparlo. Y dice Lucas entonces, el pasaje que estamos analizando, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Ya estaba llegando la fiesta. La Pascua iba a ser el jueves. Acá habla de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. En realidad eran dos festividades, pero que iban juntas. La Pascua se celebraba el día 14 del mes de Nisan. Ahora te lo voy a explicar bien. Y la fiesta de los panes sin levadura duraba una semana y comenzaba el día 15. O sea, inmediatamente después de la Pascua, que era el día 14, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, que duraba una semana, desde el 15 hasta el 21. ¿Se entiende? Sí. Iban juntas, y como iban juntas, se la llamaba la fiesta de la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, como si fuera lo mismo. Pero eran dos fiestas diferentes, o no diferentes. Eran dos fiestas que iban juntas, una a continuación de la otra. Para que, como nota aclaratoria, para que vos entiendas, los meses no eran como los nuestros. Este era el mes de Nisan, donde se celebraba la Pascua, corresponde más o menos a nuestro mes de abril. Pero el mes comienza con la luna nueva. Allá en el calendario judío, digamos, cuando está la luna nueva, ¿sabes cuál es la luna nueva? La que no se ve, la que está oscura. Ahí comienza el mes. Entonces se contaban, a partir de la luna nueva, se contaban 14 días y era la Pascua, en el mes de Nisan, el primer mes del calendario judío religioso. ¿Se entiende? 14 días la Pascua. Y el día siguiente comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Por eso, también como un dato curioso, o bueno, un dato con casi seguridad, Jesús fue crucificado en el año 30. Porque en ese año, el día 14 cayó en jueves. Por supuesto, el día que fue crucificado, 15, cayó viernes. Entonces, muy probablemente Jesús haya sido crucificado en el año 30 después de Cristo. Bueno, pero esto es una nota al margen. Entonces, dice que estaba cerca la Pascua. En la Pascua, en el día 14, se comía el cordero. Esa cena se llamaba Seder. Ahí se comía el cordero, se comía el panásimo sin levadura, se comía hierbas amargas, se bebían las 4 copas. Bueno, era una ceremonia que se celebraba en cada casa, que era la noche de la Pascua. Y en esa noche, especialmente en esa noche, Jesús dijo que debía ser entregado. En esa noche, no en otra. En la noche de la Pascua. Y como cordero iba a ser sacrificado al día siguiente. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, vemos que el Señor Jesús, la noche del martes, ¿te acordás que salían del templo y se iban al Monte de los Olivos con sus discípulos? La noche del martes habló con sus discípulos y les dijo una vez más lo que iba a suceder. En Mateo 26, 1 y 2 leemos: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, o sea, el jueves. Quiere decir que estaban en martes cuando dijo esto. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El Señor Jesús dijo esto el día martes, que en la Pascua iba a ser entregado para ser crucificado. Varias veces antes les había dicho a sus discípulos que lo que iba a pasar. Aunque ellos no entendían, Él se los repetía. Cuando
¿Te acuerdas la ocasión en que le preguntó a sus discípulos quiénes creían ellos que él era? Que Pedro se levanta y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, dice Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde ese momento en que ellos reconocieron de que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús cada tanto les repetía lo mismo, que era necesario que fueran a Jerusalén y que allí iba a ser entregado y muerto, iban a ser crucificados y que iba a resucitar al tercer día. Varias veces entonces el Señor les habló de esto y en esta ocasión en particular, 2 días antes de la Pascua, se los volvió a repetir. La noche de la Pascua, él iba a ser entregado para ser crucificado. Ahora, ¿por qué se los decía con tanta insistencia? Porque eso iba a suceder. Y cuando eso pasara, ellos debían recordar que el Señor se los había dicho. Y aunque iba a ser un momento horrible, podían estar seguros de que Dios estaba al control de la situación. Que todo lo que estaba pasando no era que se había salido de control, que todo era un desastre. Todo estaba bajo el control de Dios. Por eso se los repetía una y otra vez. Pero es muy significativo la manera en que el Señor se los dice. Porque nosotros cuando leemos, en las traducciones normales que nosotros leemos, dice, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Será entregado. Que el jueves será entregado. Cuando uno lee esto, ¿qué entiende? ¿Quién lo va a entregar el jueves? Judas. Parecería que está hablando de eso. Pero en el original no dice será entregado. ¿Sabes cómo dice? En el griego original. El Hijo del Hombre está siendo entregado. Está siendo entregado, ya estaba siendo entregado. Y el sentido cambia completamente. Porque si estaba siendo entregado, ya no era Judas el que lo entregaba, sino otra persona que lo estaba entregando ya. ¿Qué estaba diciendo con esto? Isaías 53:10 dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El que lo estaba entregando era Dios, Dios Padre. Dios Padre estaba entregando a su Hijo. Esto respondía al plan de Dios, al propósito eterno. Judas sí que lo iba a entregar como un traidor, pero el Padre ya había, desde antes de la fundación del mundo, decidido entregar a su Hijo para ser crucificado. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Mirá cómo dice, Romanos 8:32. Él, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién lo entregó entonces? El Padre. Dice, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. El Padre lo entregó por nosotros. El apóstol Pedro, que en ese momento, cuando el Señor estaba hablando, estaba allí y no entendía nada, cuando todo ya hubiera pasado, después de que el Señor Jesús fue crucificado, después que el Señor Jesús resucitó, en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, Pedro se levantó
y habló delante de miles de judíos, ¿te acordás? Y mirá lo que él les dijo, en Hechos 2:23. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya lo había determinado antes de la fundación del mundo. Dios entregó a su Hijo, Dios Padre entregó a su Hijo para ser sacrificado como un cordero sin mancha, para la salvación de los pecadores que se reconocían pecadores y se arrepentían. ¿Entendés esto? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es lo mismo que decir que Dios lo entregó conforme a sus propósitos. Y más tarde Pedro escribiría su primera carta, y escuchá lo que dice en su primera carta. Primera de Pedro 1:18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Entonces, no podemos confundirnos. Cristo no fue una simple víctima de unos hombres malos. Cristo fue entregado por el Padre por amor de nosotros. Ahora, es muy importante tener en cuenta esto. Estaba tramándose el peor crimen de la humanidad. Estos hombres iban a matar nada más ni nada menos que al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios. Pero semejante hecho, aberrante, estaba bajo el control de Dios. Todo estaba bajo su dominio. Ya estaba determinado. Y la Escritura misma nos da testimonio de esto, porque este sacrificio ya fue anunciado y fue tipificado, fue mostrado mediante símbolos en el Antiguo Testamento. Porque este sacrificio de Cristo está anunciado, por ejemplo, con la muerte del primer animal sacrificado por Dios para cubrir a Adán y a Eva. El sacrificio de Cristo nos cubre de nuestra maldad. Fue anunciado también con el sacrificio que hizo Abel y que fue aceptado por Dios, el sacrificio de un animal. Fue anunciado por el arca de Noé, que los que creyeron se salvaron, los que se subieron al arca se salvaron. Esa arca representa a Cristo. Fue anunciado en el sacrificio del carnero que sustituyó a Isaac en el monte de Moria, ¿te acordás? Fue anunciado por los corderos de Pascua en Egipto, que con su sangre pintaban los dinteles y el ángel de la muerte pasaba de largo. Todos estos eran formas en que Dios mostraba a Cristo. En la cantidad de sacrificios que se hicieron a lo largo de todo el Antiguo Testamento en obediencia a la ley, todos esos sacrificios representaban el sacrificio de Cristo. La serpiente de metal que se levantó en el desierto para que todos los que la miraran fueran salvados, también tipificaba a Cristo, a la cruz de Cristo. Por eso no fue un accidente. Dios estaba al control.
todo respondía al plan soberano de Dios. Y desde el principio Dios revela claramente que el alma que pecare, esa morirá. Cada uno debe responder por sus actos, pero que Dios es perdonador y que Él estaba dispuesto a perdonar siempre que se presentara un sacrificio aceptable en castigos por el pecado del pueblo. Y ese sacrificio es Jesucristo. Ahora, decimos que el Padre entregó a su Hijo, pero la voluntad del Hijo estaba en consonancia con la del Padre. Por eso leemos en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Entendés? Dios Padre entrega a su Hijo y el Hijo se entrega a sí mismo. Están completamente de acuerdo, sus voluntades son la misma. Dios se entrega a su Hijo por amor a nosotros y el Hijo se entrega a sí mismo voluntariamente por amor de nosotros. Y así lo dice el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa fue la motivación por la cual Cristo se entregó, por amor a nosotros. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y el apóstol le dice a los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó a sí mismo. Entonces, lo que el Señor estaba diciendo a sus discípulos es que ahora, en ese momento que Él estaba hablando, Él estaba siendo entregado. El Padre lo estaba entregando y Él mismo se estaba entregando. Para que ese jueves a la noche, Judas literalmente lo entregara con una traición. Y continúa diciendo este pasaje, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Acá tenemos a estos hombres impíos, los religiosos de Israel, las personas más respetables, la élite. Ellos estaban planeando matar a Jesús. Pero había un plan superior que iba a sacar de semejante maldad la mayor bendición para la humanidad. Y Mateo nos cuenta detalles sobre cómo ellos planearon matar al Señor. Nos cuenta, el propósito, que era precisamente matarle. Nos cuenta dónde se reunieron. Nos cuenta cuál era la estrategia que ellos eligieron para matar al Señor. Y también nos cuenta cuándo pretendían llevarla a cabo. Esto lo encontramos en los versículos 3 al 5 del capítulo 26 de Mateo. Dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O fíjate que menciona a los sacerdotes, los escribas, los ancianos. Eran los mismos que habían ido a hacerle preguntas, a ponerle trampas. Como no pudieron lograr su cometido de esa manera, ahora se reunían para, dice, llevar adelante su plan. Ellos eran, quiero que
que entiendas esto. Ellos eran los hombres ejemplares de Israel, los más destacados. El ejemplo que los demás debían seguir. Los padres decían, vos tenés que ser como esos a los hijos. Que eran como sepulcros blanqueados, muy respetables, hablaban muy lindo, pero sus corazones estaban podridos. Y dice que se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Acá Mateo nos cuenta dónde se reunieron. En el patio de la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Se tenían que haber reunido en el Sanedrín, porque eran los miembros del Sanedrín, pero lo hicieron a escondidas. No se tenía que enterar nadie. Entonces se reunieron en el patio del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el mayor cargo que podía tener un judío. Y históricamente era un cargo que se heredaba. Pero a partir de que Israel fue dominada por el Imperio Romano, los romanos elegían al sumo sacerdote. Elegían a alguien que respondiera a sus intereses, ¿entienden, no? Entonces Caifás estaba muy interesado en que Roma estuviera contenta. No quería que hubiera lío. Quería matar a Jesús, pero sin que hubiera alboroto. Entonces, en su patio se reúnen todas estas personas para tramar la muerte del Señor. Este Caifás va a ser el que el jueves o la madrugada del miércoles se iba a desgarrar las vestiduras diciendo, ha blasfemado, hablando de Jesús. Este era el mayor hipócrita. Estaban confabulándose entonces allí para matar al Mesías anunciado por las profecías, el Hijo de Dios. Ellos habían visto sus milagros, lo habían escuchado hablar, pero estaban movidos por el odio. Y como yo te dije anteriormente, ya estaba decidida la muerte del Señor. ¿Sabes cuándo se había decidido? Cuando Jesús resucitó a Lázaro. Ese hecho milagroso que dejó en clara evidencia quién era Él, bueno, eso provocó que estos hombres decidieran matarlo. Mirá cómo ocurrieron las cosas. Vamos a Juan 11:44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y escuchá, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Esto es lo que le importaba a Caifás, que los romanos no se enojaran. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Entonces cuando Jesús resucita a Lázaro y todos empiezan a creer en él, deciden matarlo. Y también habían decidido matar a Lázaro, de paso, para que no quede testimonio. Bueno, ahora Jesús entró en Jerusalén, todos lo aclamaban, limpió el templo, echó fuera a todos los cambistas.
En vez de atraparlo con sus mentiras, salieron todos humillados. Entonces ahora, llenos de odio, dijeron, este es el momento, ahora queremos matarlo. Entonces decidieron matar a Jesús. ¿Y cuál era la estrategia que iban a utilizar? No había funcionado esto de hacerle preguntas para tenderle trampas. Entonces decidieron, dice, matarlo con engaños, atraparlo con engaños. Iban a montar toda una obra teatral, toda falsedad, toda mentira para poder matarlo. La estrategia entonces era la mentira, el engaño. Y la ocasión que habían determinado hacerlo, dice, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Habían dicho, vamos a matarlo, pero no durante la Pascua, no durante la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a esperar que pase esta semana. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba llena de gente. Había venido gente de todos lados para celebrar la Pascua. Estamos hablando de que había alrededor de 3 millones de personas en ese fin de semana. Porque venían judíos de todas las regiones. Y muchos seguían a Jesús. El miedo de ellos era que estas personas que seguían a Jesús hicieran alboroto y los romanos vinieran, se enojaran. ¿Sí? Entonces dijeron, no lo vamos a hacer en este tiempo, no en la Pascua. Pero el Señor Jesús, ¿qué había dicho? En la Pascua, dentro de 2 días. Dentro de 2 días. Y la voluntad de Dios prevalece por sobre la voluntad humana. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y debía ser crucificado, debía ser sacrificado en la Pascua. Los intereses de estos hombres impíos no importaban. Ellos eran los responsables de llevar adelante la acción más perversa que el hombre en toda la historia cometió. Estos hombres estaban tramando la muerte del Hijo de Dios. Pero Dios, de semejante acto, iba a sacar la mayor bendición para la humanidad. Ellos iban a matar al Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios estaba entregando a sí mismo. Dios Padre lo estaba entregando. Todo estaba dentro del determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y vemos que los líderes religiosos están involucrados en este acto atroz. Pero faltaba todavía una pieza fundamental. Y esa pieza fundamental estaba dentro del grupo de los 12 discípulos. Uno de ellos iba a ser quien traicionara al Señor Jesús y llevara a estos líderes religiosos a atraparlos sin que se levantara ningún tipo de alboroto. Él era la pieza clave. Judas Iscariote, que lo vamos a estudiar el domingo que viene. Dios estaba al dominio de toda la situación. El diablo creía que estaba venciendo. Esos líderes religiosos pensaban que matando a Jesús se sacaban el problema de encima. Lo que no sabían, ni el diablo ni estos líderes religiosos, que Dios estaba ordenando todo conforme a sus propósitos. Dios es soberano. Dios cumple su propósito. Él es Dios. Él es Dios. Los hombres decían, no durante la fiesta de la Pascua. Jesús dijo, en la fiesta de la Pascua. Dios es soberano. En un nivel superficial, vemos a hombres malos, impíos,
que van a cometer un crimen atroz contra un inocente. Eso es lo que ve el mundo. El mundo entiende que Jesús fue la víctima de unos hombres malvados. Eso es en un nivel superficial, pero nosotros que tenemos la revelación, entendemos que Dios llevó adelante su propósito y que usó y que puede usar incluso a esta clase de personas. Porque todo está bajo su control. Y como decíamos al comienzo, el mundo no está a la deriva. El universo no está fuera de control. Dios está sentado en el trono, gobernando conforme a sus propósitos. ¿Y sabes qué? Él gobierna el universo para beneficio de su iglesia. Y sabemos, dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, inclusive este acto atroz, especialmente este acto atroz. Entonces, tenés que entender esto vos. Dios está al control. Estuvo al control en ese momento y está en control hoy. Cualquiera sea la circunstancia que vos estés pasando, tenés que saber esto. Y tenés que encontrar paz en este conocimiento. A los que aman a Dios, todas las cosas, aun aquellas que no entiendas, aun aquellas que te duelan, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Mm? Porque Dios está llevando a cabo su propósito. ¿Amén? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.